adolescente. Entonces, para contextualizarnos un poco, durante estas 2 jornadas hemos hablado como de los diferentes espacios donde trabajan los promotores de lectura. Promotores de lectura, bibliotecarios escolares, mediadores de lectura, animadores a la lectura. Digamos que han salido también muchos términos que obviamente después podremos discutir. Y durante esta mañana hemos tenido unas conversaciones bastante productivas en las que se han planteado muchas preguntas sobre la relación entre la academia y estos espacios de trabajo con la lectura y la escritura. Eso nos ha llevado también a reflexionar sobre la imagen que se tiene de la academia, la imagen que se tiene del trabajo ya en el terreno de promoción de lectura y digamos que nosotros hemos organizado esta mesa pensando como en una pregunta pues bastante grande, pero pues que nos va a permitir como ir recogiendo algunas cosas para después formular unas preguntas. Queremos definir con ayuda de nuestros invitados, que en este caso son Valentín Ortiz, quien trabaja en la Gerencia de Literatura de Deidartes, Claudia, que trabaja en Fundalectura, haciendo el programa de formación de los promotores de lectura, y Orlando, que ha trabajado mucho tiempo como promotor de lectura, es egresado de la carrera de estudios literarios, actualmente trabaja en el Archivo de Bogotá como promotor de lectura y también hace parte del equipo que está empezando a formar el proyecto de la Red Colombiana de Promotores de Lectura. La pregunta que nos va a orientar en este momento es: ¿cómo sería el promotor de lectura ideal? O sea, ¿qué competencias debería tener idealmente la persona que trabaje en promoción de lectura? Bueno, buenas tardes. En nombre de Fundalectura quiero extender un agradecimiento muy grande a los organizadores de este evento, básicamente porque nos complace muchísimo poder intercambiar ideas y experiencias con personas muy jóvenes o que están pensando en incursionar, y ya lo están haciendo, en el territorio de la promoción de lectura, que entre otras cada vez más es evidente que tiene que remozarse, renovarse, en virtud de los mismos cambios que se dan con las transformaciones sociales y culturales en los distintos contextos donde se da la promoción de lectura. Yo quisiera, para comenzar, muy rápidamente retomar un concepto, y es ¿qué es eso de la promoción de la lectura? En el sentido de que solo si se comprende qué es eso, se puede comprender qué es lo que tiene que hacer quien está encargado de esa labor. Lo voy a hacer muy esquemáticamente, muy rápidamente. Partimos de la base de que promover es potenciar una capacidad o una tendencia, un significado de carácter individual o social para generar una transformación positiva. En esa medida, la promoción es el conjunto de acciones que propenden por desarrollar o incrementar relaciones favorables de una comunidad con la lectura y la escritura. Favorables quiere decir equitativas, relaciones continuas, significativas, reconciliadoras, de cohesión social y, por supuesto, creativas. En esa medida, la promoción de la lectura sería una forma de intervención sociocultural y de formación que involucra factores de orden económico, de gestión política, factores administrativos, pedagógicos y comunicativos. Siguiendo este orden de ideas, pues son promotores de lectura el Estado, la familia, la escuela, las bibliotecas públicas, escolares y todos nosotros como ciudadanos, en la medida en que repito una idea que le leí a Graciela Vialet, la escritora argentina, que decía: leer a otro en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia es un acto de solidaridad, de sensibilidad y de civismo. Ya con este marco así muy grueso, encontramos entonces que como acción formativa la promoción de lectura se enmarca en el contexto de la pedagogía social. Y este es un concepto, una idea, una ciencia que quiero dejar particularmente aquí muy resaltada, entendiendo por pedagogía social
toda acción que apunte a intervenir en problemáticas de carencias y conflictos sociales con el fin de rebasar la inequidad, fomentar la inserción social, desarrollar acciones de prevención, potenciar capacidades humanas y generar oportunidades de realización humana también. La pedagogía social se refiere al individuo, pero también a lo social, es decir, está como en la intersección entre lo comunitario y lo individual. Y por esa razón siempre se va a desarrollar sobre la base de la comunidad. Hay un planteamiento con respecto a la pedagogía social que dice Ortega y Gasset: todo individuo ha de ser trabajador de la cultura y todo trabajador ha de estar dotado de conciencia cultural. Esto lo estoy dando como un marco, un telón de fondo para poder comprender un poco mejor en qué medida el trabajo de un promotor de lectura y escritura está respondiendo a una tarea de orden social, de orden pedagógico, de orden cultural, pero sobre todo a una tarea de orden cívico. Ya con este contexto, entonces sí quiero entrar como a mirar cuáles son las competencias de un promotor de lectura, asumiendo desde la postura de Fundalectura naturalmente, que un promotor de lectura y escritura es un pedagogo social, en el sentido en que lo entiende esta teoría. No tenemos tiempo de extendernos en ella, pero es importante revisarla para poder comprender mejor en qué consiste la labor. En primera instancia, un promotor de lectura debe tener habilidades fundamentalmente comunicativas, en cuanto a que ha de ser una persona sensible, abierta, flexible a todas las señales que haya en el contexto en donde va a trabajar, y sensible a las señales de todos y cada uno de los individuos y de las comunidades con las cuales vaya a desarrollar su labor. En ese mismo sentido de la comunicación, debe ser un excelente conversador, y en esta medida no estoy diciendo una persona dicharachera y que habla de cualquier cosa sin fundamento, sino hablamos de una persona que entiende la conversación como un recurso pedagógico para potenciar las interpretaciones que se pueden dar en torno a un libro o a partir de un libro o de otro tipo. Cuando estoy hablando aquí de lectura, quiero que entendamos que no estamos hablando solamente de lectura a partir de lo impreso, sino en distintos formatos. Aquí cabe también hablar de todo lo que circula en redes y en el entorno digital. Entonces tiene que ser un buen conversador, y para ello es fundamental que sea una persona capaz de proponer comentarios y formular preguntas asertivas sobre aquello que está leyendo con un determinado grupo o con un individuo, en el caso de que sea una relación de uno a uno. Lo de la formulación de preguntas es fundamental porque alude a que el promotor de lectura, en la medida en que es un pedagogo, ha de preparar muy bien cada una de sus acciones, intentando en lo posible de dotarlas de intencionalidad pedagógica, porque quizás lo discutamos un poco más adelante, la promoción de la lectura ha adolecido por una parte de un gran idealismo, en el sentido de llegar a creer que efectivamente la lectura obra el milagro de cambiar a la gente porque sí, o por el otro lado, en el sentido de creer que sencillamente la lectura es para entretener y por lo tanto no amerita y no requiere una serie de formalismos que sí son absolutamente necesarios en virtud de que hacen parte de una acción pedagógica social. Bueno, en segundo lugar, es importante que el promotor de lectura sea de alguna manera escritor. No estamos hablando de que sea literato, poeta, ensayista, crítico, pero sí que esté un poco, que haya superado un poco el lindero de la alfabetización funcional con respecto a la escritura, en la medida en que utiliza este recurso para poder hablar de lo que hace, hablar de lo que lee,
hablar de lo que va encontrando en su experiencia como promotor de lectura y por qué no potenciar toda esa experiencia en términos de, con el tiempo, avisorar unas líneas de acción que puedan alimentar también la política pública. En otras palabras, sé que aquí hubo una mesa de políticas y eso es de celebrar, pero me interesa también plantear aquí que todos los que hacemos promoción de lectura desde las distintas orillas que eso tiene, estamos en la posibilidad y el derecho de poder hacer propuestas que tengan que ver después con los planteamientos de política pública. Y para eso hay que leer y para eso hay que escribir. Lo otro sería el promotor de lectura como un lector de contextos. Al comienzo en Fundalectura no lo teníamos muy claro, pero a fuerza de entrar en las comunidades, cada vez comunidades más dispersas, más difíciles o incluso pues llenas de diversidad, empezamos a bucear en otras ciencias sociales como la antropología, la sociología, el mismo trabajo social, la psicología, para utilizar algunas de las herramientas o aprovecharlas en la lectura de los contextos. En otras palabras, un promotor de lectura debe poder ejercer también algo de cartografía social, poder hacer una lectura del contexto, lo que significa poder levantar un diagnóstico del espacio en donde va a desarrollar su proyecto o su acción, debe poder hacer una lectura y un análisis de los resultados que arrojen esos diagnósticos para poder definir líneas de trabajo y al mismo tiempo debe obrar como una especie de médico que puede ponerle el estetoscopio a su proyecto y a su acción para ver cómo están los latidos de eso que está haciendo y cómo está funcionando la comunidad y cómo está funcionando el proyecto mismo. Y ya que hablé de proyectos, nosotros creemos que es fundamental, cada vez desde que nosotros participamos muy activamente en la formación de los bibliotecarios públicos dentro del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, fuimos nosotros quienes diseñamos todo el plan de formación, nos hemos dado cuenta que definitivamente los promotores de lectura debemos convertirnos en expertos en la formulación de proyectos sociales. Yo sé que aquí estamos sentadas personas que tenemos que ver con todas las áreas sociales y me temo que esa es una exigencia que, si bien ha funcionado académicamente para la academia y digamos que para los trabajos de práctica que la academia exige, por ejemplo en una carrera como antropología, sociología, debe poder revertirse también en el ejercicio de la promoción de lectura. Me explico. No son tan asertivos, no son tan prósperos en el tiempo y en la profundidad de su quehacer proyectos que no están muy bien formulados. Yo tuve la fortuna de ser en dos oportunidades, en una evaluadora de los proyectos de lectura que mandaban al Ministerio de Cultura a finales del año pasado dentro de la convocatoria Leer es mi cuento y jurado especializado este año dentro de la convocatoria de concertación en la línea el año pasado de primera infancia, de proyectos de lectura y escritura en primera infancia y este año en general. Y ustedes no se imaginan la sorpresa tan tremenda que nos llevamos quienes estábamos haciendo esta tarea, en cuanto que descubrimos que, en general, quienes promueven la lectura en el país no saben proponer proyectos. Y no estoy hablando del formalismo, pero tiene que ver con que no saben plantear un objetivo, no saben diferenciar entre una meta y una actividad, no saben que en un proyecto se tienen que incluir estrategias de seguimiento y evaluación, porque un proyecto no es como un fuego artificial que se echa el día del Año Nuevo y estalla y se acabó y todos pasamos bien, sino que un proyecto, en la medida en que involucra recursos y recursos públicos y sobre todo involucra una comunidad con la cual se crean unas expectativas, es indispensable que pueda de alguna manera diseñarse bajo los presupuestos de una garantía de sostenibilidad a mediano, al menos a mediano plazo.
Entonces, encontrábamos, pues sí, bibliotecarios que tal vez porque no han tenido formación suficiente, estoy hablando de bibliotecarios públicos, no lograban darle cuerpo y claridad a lo que querían hacer, pero también encontrábamos personas, organizaciones, ONGs, fundaciones, incluso de religiosos o de personas que vienen trabajando en temas sociales y cuyos equipos están constituidos por trabajadores sociales, filósofos, psicólogos, que piensan que la promoción de la lectura es cualquier cosa. Entonces, había formulaciones como que este proyecto busca visibilizar el trabajo artístico de los artistas del municipio. Entonces, la lectura no era para la primera infancia y las familias, sino para visibilizar a los artistas. Otro era, este trabajo busca, entre otras cosas, estimular la tonificación muscular de los niños en la biblioteca. Y esto lo digo, es verdad, lo cuento porque es caricaturesco. Ahora, no estoy con esto sojuzgando, simplemente se nos crea una pregunta y es la siguiente: ¿cuál es la representación social que hay en este momento en el país? No en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, donde están las mejores bibliotecas y los mejores ejercicios de promoción de lectura. Estamos hablando del país en la entraña. La pregunta es, ¿qué representaciones hay sobre lo que es promover la lectura? ¿Qué representaciones hay sobre lo que es un promotor? ¿Qué representaciones hay en el caso concreto de lo que es leer con la primera infancia? Y entonces uno se encuentra que hay una conjugación de arte, literatura, juego, lectura, absolutamente válido, pero bajo unos planteamientos que distorsionan al arte, a la literatura, a la lectura y a las mismas comunidades. Entonces, en función de eso es que pensar un promotor de lectura con las condiciones necesarias para ejercer su labor pasa porque, además de leer y ser un tipo buena gente, una mujer encantadora, sensible, con facilidades para la interacción con las comunidades, sea también un científico social que en la práctica puede leer la comunidad, puede a partir de esas necesidades negociar esas necesidades y revertirlas en un planteamiento de proyectos y actividades que de verdad respondan a eso y que también tenga la posibilidad de gestionar. Entonces ustedes aquí podrán decir, bueno, pero entonces ahora resulta que el promotor de lectura tiene que hacer de todo. Cuando yo comencé hablando ahorita, hablaba de promoción de lectura como un conjunto de acciones, con lo cual el promotor de lectura no funciona solo, es un individuo que tiene que en el barrio o en el municipio, según donde esté, también buscar alianzas, y esas alianzas son las que le permiten de alguna manera gestionar y él liderando o en compañía de otros líderes sacar adelante los proyectos de lectura y escritura. Conclusión, promover la lectura no es solamente coger un cuento infantil, leerlo, conversar. Ese es el animador de lectura, que es una acción, la animación, que entra dentro de la promoción. Pero la promoción se toca también con la gestión, la administración, el poder medir, con todas las inquietudes y todas las dudas y contradicciones que genera esto de la medición de los proyectos y programas de promoción de lectura, pero como se me acabó el tiempo, eso lo podemos discutir ahora. Buenas tardes. Voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis brutal de muchas cosas. Ya habrá tiempo entonces de aclarar, de ampliar lo que se pueda en la parte de charla con ustedes. La promoción de la lectura en Colombia se ha movido desde instituciones, desde proyectos y desde temas. De manera que la figura del promotor independiente es muy interesante, sin embargo, como tendencia social, aunque se está impulsando como tendencia social, la figura del promotor independiente es muy difusa porque hay diversas maneras de responder esa noción de independencia. La pregunta del millón frente a la figura del promotor de lectura independiente es: ¿independiente de qué? ¿Sí? Voy a dejar esa pregunta abierta para la siguiente parte. Voy a plantear 4 ideas que considero que un promotor de lectura debe tener claras. Y después voy a plantear 5 ideas, que un promotor de lectura en el contexto colombiano debe tener claras, y después
4 cosas que considero que debe conocer un promotor de lectura para hacer su trabajo. Lo primero, la promoción de lectura es una práctica social. Hay 3 razones que nos lo están indicando. La promoción de la lectura, en la medida en que se articula y debe conocer para articularse a políticas, a planes, a programas, a tendencias sociales, se convierte en una acción en sociedad y ya no es una acción de la vida privada. La siguiente razón por la cual la promoción de la lectura es una práctica social es que afecta el proyecto de vida de los demás. Cuando uno desde lo que lee, y con lo que lee afecta el proyecto de vida de las demás personas, ya eso tiene la connotación de una práctica social. Es como, por ejemplo, la práctica docente. Cuando el docente afecta el proyecto de vida del estudiante con lo que ese docente ha leído, ¿sí?, ya está entrando en una práctica social. La tercera razón es que para hacer promoción de la lectura se necesita tener una concepción de la función social de la lectura, una noción de sociedad, para qué comunidad, qué barrio, qué grupo social o qué sociedad en general estoy trabajando o con cuál estoy trabajando. Bueno, eso es la primera idea. La promoción de la lectura es una práctica social. La segunda idea es que existen reconocibles en la práctica de la promoción 3 extremos que hay que entrar a mirar, a analizar, a discutir. Uno es el de la condescendencia, el extremo en la promoción de la lectura de la condescendencia romántica, ¿no? Esa de que es que yo ayudo a los más necesitados, de que sí, pobrecitos que están en el barro de la incultura, yo los voy a ayudar a salir adelante, ¿sí? Esa condescendencia romántica que nos lleva muchas veces a prescindir de herramientas prácticas, técnicas y conceptuales para hacer la promoción de la lectura. Pensamos que con el solo corazoncito basta. El otro extremo es el de la realidad tecnocrática, ¿sí?, que a veces ve al futuro lector o a los lectores, incluido el promotor también, como una cifra, ¿sí? Entonces, esa realidad tecnocrática, esa forma en que los tecnócratas leen la realidad, los lleva a que muchas veces se ignoran los procesos individuales, las historias de vida de los lectores, y se piensa solamente en engordar un informe de gestión, ¿sí? Trabaje con más lectores porque sí, esto es impresentable, lleva 1 año con 5. Y mire, fulanito lleva 2 meses con 200, ¿sí? Pero vaya a ver los resultados en términos de formación lectora de esos 5 y vaya a ver los resultados de los otros 200. Entonces, esa realidad tecnocrática es un extremo que hay que entrar a analizar y a discutir lo que sea discutible en ese extremo. Y el tercer extremo es el instrumentalismo pedagógico. Ojo, miren que aquí lo pedagógico es el adjetivo, es el apellido, ¿sí?, no el sustantivo. El instrumentalismo pedagógico, que muchas veces se va a reducir las acciones de promoción de la lectura a un objetivo pedagógico que, por muy válido que sea en términos sociales, termina ignorando el libro mismo, termina ignorando la lectura y termina ignorando al lector como ser humano, como persona. Porque se trata es de difundir una doxa, se trata es de enseñar una verdad que puede ser religiosa. Hay instituciones religiosas en Colombia que hacen promoción de la lectura, puede ser una verdad del sistema educativo, ¿sí? Entonces, ese instrumentalismo pedagógico hay que discutirlo. No se está diciendo que la lectura no tenga una función pedagógica, claro, desde la pedagogía social y la promoción de la lectura también, ¿sí? Pero cuando ya ese instrumentalismo pedagógico es institucional, hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando ahí. La tercera idea, rápidamente, es algo en lo que muchas veces se cae cuando se está iniciando en la promoción de la lectura, y es ese mesianismo, una actitud mesiánica. Por ejemplo, cuando nos angustiamos y queremos salvar a los lectores de ciertas mediocridades del mercado, de ciertos productos, de ciertos libros, ¿sí?, que desde una formación académica o una formación larga de lector, desde un gusto lector construido, formado,
uno siente que no son buenos libros, entonces como para que el lector no quede totalmente a merced del mercado o específicamente de las mediocridades del mercado, entonces uno de pronto asume ese papel mesiánico de que uno va a salvar a la gente de ciertas cosas. Resulta que ese mesianismo con el que se asume a veces la promoción de la lectura tiene algunas consecuencias que no son buenas. Por ejemplo, establece una jerarquía sutil, ¿sí? Una jerarquía sutil entre los cultos y los que no son tan cultos, que puede rayar en lo que Bourdieu llama el racismo de los intelectuales, ¿no? Un cierto racismo de los intelectuales. Entonces, esa posición de mesiánica, un poquito pequeño burguesa en términos culturales, no hablo de ideología ni de política, en términos culturales pequeño burguesa, ese ego que a veces no reflexionamos sobre él, de que en el fondo estamos promoviendo la lectura, pero yo me siento, sí, yo estoy por encima de ti, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, por modestia no te lo dejo ver, pero yo soy superior a ti, soy más culto, soy más profundo. Entonces, ese mesianismo nos lleva a esas jerarquías sociales y culturales sutiles, pero que resultan dañinas si de lo que se trata es de compartir la lectura. Otro resultado del mesianismo es que de buena fe el promotor de lectura puede terminar vendiendo su proyecto de vida al lector. ¿A través de qué? Cuando el promotor de lectura, a través de las actividades que hace con los lectores, le vende su plan personal de lecturas a las otras personas. ¿Sí? Entonces, no, pues como para mí lo máximo es Jacques Prévert o cierto autor, termino vendiéndole eso y se nos olvida que ese es mi proyecto de vida, esa es mi opción en la baraja. El promotor de lectura lo que tiene es que mostrar la baraja y por supuesto como ser humano y como promotor puede compartir la opción que él tomó de esa baraja, pero no puede venderle su proyecto de vida al otro. ¿Sí? Entonces, si yo soy fanático de Borges, el otro tiene que leer a Borges también porque Borges es lo único bueno en literatura. ¿Sí? Por ejemplo, yo empecé leyendo lo que en la costa se llama paquitos, historietas, con Calimán, con Batman, con todo lo de, ¿sí? Lo de Marvel Producciones. De ahí di un salto brutal a rojo y negro. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que todos los proyectos de vida son válidos. Con lectura o sin lectura, todos los proyectos de vida son válidos. Y no caer en ese racismo de los intelectuales al que nos lleva el mesianismo. Digamos que uno no es humanamente superior a otra persona, a un campesino, porque haya leído más. ¿Sí? Hay que tener claro eso para no caer en ese mesianismo. La cuarta idea es que la promoción de lectura puede y debería ser un desarrollo de derechos. Digamos, 3 razones. Primero, el promotor de lectura ayuda en la redistribución de la riqueza. ¿De cuál riqueza? De la riqueza cultural. ¿Sí? El promotor de lectura es alguien que pone en contacto unos bienes culturales con personas que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad, ¿sí? Y con una mediación cualificada, ¿sí? No con una simple mediación material, que yo te presto un libro, no, sino con una mediación cualificada que ayuda al lector a, digamos, a enriquecer su proyecto de vida a través de la lectura de esos textos. Entonces, el promotor de lectura participa en la redistribución de la riqueza cultural, por lo tanto, está colaborando, apoyando el ejercicio de derechos. Lo segundo es que garantiza el derecho de acceso y disfrute a los bienes culturales y a los servicios culturales, que está en el artículo 27 de los derechos humanos. El promotor de lectura contribuye a eso, a ese acceso. Y lo tercero, que tiene que ver con el enfoque de derechos contemporáneo, es que el promotor de lectura puede ayudar a que se cualifique a las personas para ejercer en condición de igualdad sus derechos. Pongo un ejemplo, puede abrirse una biblioteca y puede pensarse que se está cumpliendo con los derechos culturales de las personas porque hay una biblioteca. Sí, se pone, bueno, la biblioteca es para todos, no se cobra, hay igualdad. Sí, pero es que yo no sé leer. Entonces, en ese momento, el Estado y otro tipo de instituciones tienen que entrar a garantizar que esa persona ejerza sus derechos en condiciones de igualdad. Entonces, el promotor de lectura ayuda a eso, a que haya igualdad en el ejercicio de los derechos culturales, que se concreta en el disfrute de la lectura y de los libros. Y la quinta idea de esta parte es que hay unos conocimientos generales y hay otros conocimientos operables. Cuando ya uno está en campo trabajando, por ejemplo,
9 municipios del sur del Cesar, donde son zonas políticas, es una zona políticamente fuerte, donde hay violencia. Cuando yo trabajé allá, uno descubre que hay un conocimiento general de la promoción de la lectura y hay otro conocimiento operable, que es la caja de herramientas de uno en campo, ¿sí? Que uno frente a un problema práctico, operativo, de un taller, de una charla o de un proceso de promoción de la lectura en un municipio, no puede simplemente remitirse a los grandes teóricos de la lectura, ¿sí? Vamos a ver qué dice fulano de tal, ¿sí? Qué dice Roger Chartreux, sino que tiene que ya manejar otro tipo de conocimientos, que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver con planificación de una actividad específica de lectura. Hasta ahí dejo esas 5 ideas y ahora rápidamente voy a decir qué considero que un promotor de lectura debe conocer. Lo primero, no en orden de importancia, sino que, primero, un promotor de lectura debe conocer la historia social de la lectura. No cualquier tipo de historia de la lectura, sino la historia social de la lectura. Si entiende que la lectura es una práctica social, porque puede haber una historia de la lectura desde la psicología, con un enfoque individualista, con un enfoque de provecho individual, digamos. Debe conocer esa historia social de la lectura. 2, un promotor de lectura debe conocer de diseño, desarrollo y evaluación de proyectos. ¿Sí? Lo que decía Claudio ahorita, entender qué es un objetivo logrado. Si yo hice una promoción de la lectura y los niños sonrieron mucho, pues un niño puede sonreír por cualquier cosa. ¿Sí? Que estaban muy contentos. Entonces, entender qué es eso de un proyecto de promoción de la lectura, cómo se diseña, cómo se desarrolla y sobre todo cómo se evalúa un proyecto de promoción de la lectura. Entender, por ejemplo, que una meta, diseñar una meta no es cuantificar las aspiraciones. Uno románticamente puede decir, bueno, yo aspiro a que en diciembre tener 200 niños que hayan disfrutado y comprendido la obra de fulano, de cierto autor. Eso es una aspiración. ¿Sí? Una meta no es una esperanza con números, es mucho más que eso. Por ejemplo, entender que una meta para construir una meta, para diseñarla, se necesitan unos antecedentes propios, ¿sí? Si la institución con la que uno trabaja ha hecho eso anteriormente, ahí hay unos antecedentes propios que le dan uno una idea, y unos antecedentes del entorno. Si otra persona u otra institución ha hecho eso que uno pretende hacer, averiguar cómo les fue a ellos. Si fulanito con 20 millones de pesos trabajó y formó 15 lectores durante un año, ya yo sé con cuánto y durante qué tiempo puedo formar yo tantos lectores, ¿sí? Es decir, sobre una información que proviene de la realidad y no solamente sobre los sueños y las esperanzas. Y lo tercero que debe saber un promotor de lectura es criterios de selección de materiales de lectura. Y entonces ahí es donde viene la pelea entre el gusto personal y lo que me está mostrando la historia del tema o la historia de la disciplina en la cual están inscritos esos materiales. Si es literatura para niños y jóvenes, si es novela, si es literatura erótica, si es libro informativo. ¿Por qué digo libro informativo? Porque uno de los mitos es que la única o la mejor forma de hacer promoción de la lectura es con literatura, con cuento, novela y poesía, y eso es un mito. Uno puede hacer promoción de lectura con un libro de cocina, ¿sí? Si lo sabe manejar y lo conoce. Entonces, hay que tener unos criterios de selección de material que vayan más allá del gusto personal, porque mi gusto personal se formó en mi historia como individuo, y estamos trabajando con comunidad, ¿sí? Entonces, mirar libros de gente especializada en el tema, ¿sí? Ampliar mi gusto, volver sobre textos que cuando los leí la primera vez no me gustaron, pero que uno vuelve o que no entendí. Entonces, ampliar ese gusto y poner el criterio debe necesariamente poner en contexto los materiales. Y el contexto para seleccionar un material no se reduce a lo que a mí me gusta o no me gusta. Se amplía a la historia del tema, a la historia inclusive del autor. Lo tercero que lo cuarto, voy en 3. Bueno,
Lo cuarto que debe saber un promotor de la lectura es tener nociones de trabajo con comunidad, para no llegar a las comunidades a posar, ¿sí? En el extremo de posar, del culto, del superior, que vengo a compartir aquí mis profundos conocimientos con la comunidad. No, llegar en el plan de quien va a trabajar con comunidad realmente y tener la sensibilidad social para trabajar con la comunidad. Porque a veces uno encuentra compañeros promotores de lectura que se sientan con un grupo de la comunidad, que uno es costurero, el otro es el señor del taller de carros del pueblo, y se sienta y de muy buena fe, con muy buena intención, se suelta una carreta como si estuviera en un salón de la universidad. Y no se trata de que le baje calidad a los conocimientos que está compartiendo, no. Se trata es que adecúe el lenguaje, sosteniendo el contenido, que adecúe el lenguaje a las personas con las cuales está trabajando. Entonces, para eso un promotor de lectura necesita saber trabajar con comunidad, sin llegar al otro extremo. Por ejemplo, en Colombia hubo un extremo en los años 70, que era lo que Luz Teresa Gómez llama la vergüenza de ser intelectual. Entonces llegaban a disfrazarse a las comunidades, ¿sí? Llevaban los académicos a disfrazarse a las comunidades porque les daba pena ser académicos, les daba pena ser intelectuales. Entonces llegaban a convertirse en lo que no eran en la comunidad. Entonces hay que tener en cuenta que el promotor de la lectura hace un intercambio de saberes, hay un diálogo de saberes donde yo no tengo que abandonar quién soy para compartir mis conocimientos con la comunidad. No tengo que disfrazarme ni posar de... Si no soy campesino, yo no tengo por qué posar de campesino, ¿sí? Si no soy obrero, no tengo por qué posar de obrero. Pero sí puedo compartir lo que sé de la lectura con un campesino y con un obrero, si entiendo que es trabajar con comunidades. Bueno, ¿me queda tiempo o no? No mucho. Bueno, entonces, pues ya habrá tiempo para ampliar. Buenas tardes. Nuevamente quiero agradecer a Marta, a Patricia, al profesor William y a todos ustedes por estar acá. Afortunadamente, pues, yo pude estar en la mañana de ayer, en la segunda ponencia en la que estuvo María del Pil, pues la gente del Banco de la República, de Colsubsidio y el maestro Didier. Creo que respondió muchas de estas inquietudes. Creo que tanto Claudia como Orlando han podido dar buena cuenta de muchos de los temas pues que tocan pues sobre lo que estamos hablando, y supe que a la hora de la mañana estuvo muy bueno esto y deben haber muchas inquietudes y preguntas. Entonces voy a intentar ser lo más breve y no caer pues en repetir algunas de las cosas que dijeron, sí señalar algunas. Por ejemplo, la primera, el respeto, ya lo estaba mencionando Orlando, pero la primera es reconocerse uno como lector, y segundo, reconocer al otro como lector y también respetarlo. Creo que eso ya Orlando dio buena cuenta de eso, pero creo que es importante. Eso como punto de partida para establecer un vínculo con el otro y como para establecer también esa idea de la comunidad. Ya se ha hablado, pues tiene que ser un buen lector, pero además un buen lector y un buen decodificador, no solo de textos, no solo de instantes, sino también de contextos, de territorios, de momentos particulares. Creo que eso es clave. Creo que un buen promotor de lectura debe estar siempre, debe tener una capacidad para poner en duda todo aquello, no solo lo que trae su bagaje personal, porque cada vez que uno se encuentra con alguien, pues y es algo que mencionaba Orlando, yo no voy a imponer, ni voy a adoctrinar, ni voy a evangelizar, ni a sacarlos adelante. Simplemente, digamos, el acto de dialogar con el otro, eso tiene consecuencias de lado y lado. Entonces creo que eso es fundamental. Ahí hay un tema también de responsabilidad y de corresponsabilidad que es fundamental a la hora de intentar construir esos puentes y esos diálogos alrededor de este y de cualquier otro tema. También hay una necesidad de esa duda y esa inquietud. No podemos sesgarnos a ni el libro que preferimos o, por ejemplo, al libro, o desconocer cualquier cantidad de opciones que hay. Yo creo que un promotor de lectura, y es una
figura manida es como un explorador, un viajero. Bueno, el personaje está recorriendo un territorio y tiene que saber guiarse y tiene que, digamos, sortear una serie de dificultades, pero tiene que ponerlas en valor. Es como la gente de la expedición botánica. Uno no está pasando por un territorio sin, digamos, y en eso hay muchas características casi de etnografía y de acciones micro que deben estar ahí puestas también en valor. Ya se mencionaba, debe haber un dominio de los materiales, un conocimiento en la medida de lo posible lo más amplio. Por ejemplo, yo no sé si todos ustedes saben cómo se hace un libro. Es clave saber qué pasa y cómo se construye un libro, y también cómo pueden funcionar ciertas políticas, entender un contexto. Bueno, a eso me refiero, y digamos, por ejemplo, en ese punto intentaría pasar ya como a un tema más amplio, que sería, pues, que está emparentado con lo que mencionábamos el día de ayer, que sería el de las políticas, y bueno, unos discursos más generales en los que también están presentes el tema de la responsabilidad. Lo que menciona Claudia es fundamental. Hace unos cerca de 2 meses estábamos en un proceso de concertación de proyectos que tienen tienen un impacto y tienen unos recursos, y precisamente estábamos hablando de presupuestos. Y me salen con una perla divina, es que con el presupuesto estamos hablando de plata y de recursos públicos. No, es que miremoslo poéticamente. Yo no puedo mirar poéticamente un presupuesto. A ver, o sea, 1 más 1 son 2, esto y esto es esto. O sea, yo no puede haber un momento en donde mágicamente los números no me den. O sea, y para eso hay muchas herramientas, pero es también necesario ese tipo de responsabilidad, que, digamos, en eso, y además teniendo en cuenta lo que nos mencionaba Orlando, esto es serio. O sea, no es... Y por eso vuelvo y juego y menciono, es también muy interesante, y me alegra mucho que la iniciativa de esto surja de la universidad, y mucho más de la universidad pública y de la cual yo salí. Entonces eso me alegra mucho, porque hay una reflexión sobre eso, sobre esto, y sobre qué tipo de profesionales, y no solo profesionales, sino qué tipo de, llamémoslo, personas, sujetos, ciudadanos, en principio personas, estamos construyendo, y eso es bien importante. Y lo otro, ya como en esa dimensión amplia, es poder articular, y eso creo que ha sido un verbo que yo utilicé mucho ayer a la mañana, y creo que ha estado, digamos, como rondando acá. Hay diferentes iniciativas, hay mucha gente trabajando. Eso es clave, es clave también visibilizarlas, reconocerlas. Ayer mencionaba bibliotecas públicas, también Bibliored, Fundalectura, la Fundación Rafael Pombo. Muchos están ahí a la entrada y hay muchos que no están ahí, pero hay un trabajo muy importante. Un trabajo que puede ser mucho mejor si nos reconocemos, si nos valoramos, nos respetamos, y podemos plantearnos no como una homogenización sobre las formas, los marcos teóricos sobre los cuales opero, no. Una articulación, una posibilidad de establecer diálogos, que vuelve y juega. Me parece que este es un escenario ideal para eso. Creo que eso es, digamos, ahí está abierta como la mesa para las inquietudes, ¿no? Bueno, yo tengo una primera inquietud. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes dicen, entiendo desde mi experiencia de promoción de lectura todas estas necesidades, cómo todo eso alimenta cotidianamente el trabajo. Pero entonces lo que yo siento es que uno hace su proyecto, entrega su planeación, desarrolla sus actividades, entrega una estadística, llena un indicador, y en ningún momento cuando uno entrega el indicador le dicen ¿por qué hubo tantos pocos niños en la hora del cuento? Y uno pueda decir, no, mira, lo que pasa es que me equivoqué en mi lectura del contexto y pasó esto y esto y esto. Entonces, digamos, yo le digo eso a la institución por la que trabajo. Pero, ¿qué mecanismo hay de la institución hacia afuera para decir eso mismo? Es decir, en los indicadores, en lo concreto, en lo que se mide, en la cosa que sirve para gestionar recursos, ¿se tienen en cuenta todas estas cosas de las que estamos hablando? ¿Realmente? A ver, la pregunta es muy importante porque hay una dificultad estructural en la manera en que las instituciones, tanto públicas como privadas, formulan sus propuestas de promoción de lectura.
y me refiero a cuando una institución de manera autónoma propone hace su propuesta, o cuando se alía con otra institución. Por decir algo, Fundalectura se alía con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura, etc. Digo que hay un problema estructural en el sentido de que los proyectos y los programas, solo hasta ahora, y estoy diciendo en los últimos 5 años, y todavía no ha sido una cultura institucional, los programas y proyectos se diseñan desde una institución para presentárselo a otra sin que haya una conjugación de expectativas, intereses, dentro de las cuales tendría que existir, por ejemplo, la formulación de indicadores. No es que porque Fundalectura opera los PPPs, no es porque Fundalectura, estoy poniendo el ejemplo por mi experiencia, no es porque Fundalectura lidera con una coordinación nacional el programa Fiesta de la Lectura de ICBF, es la que tiene que inventarse los indicadores que permitirán saber transformaciones en las prácticas sociales y pedagógicas y de lectura o un impacto en el tiempo largo. Tampoco tendría por qué hacerlo solamente o el Ministerio o la Secretaría o el Bienestar Familiar. En vista de que el programa aúna esfuerzos financieros, porque estoy de acuerdo con Valentín, hay que hablar de recursos económicos, porque con los recursos económicos es que compramos los libros y les pagamos a los promotores. Con los recursos económicos es que nos podemos agenciar mejoras en instalaciones y demás. Entonces, no es solamente para hablar de eso, sino cuáles son las expectativas que cada institución, desde su visión y función social, tiene con respecto a un proyecto en particular. Entonces eso implica que los indicadores tendrían que estar construidos conjuntamente, con todo lo que implica construir indicadores, como por ejemplo, pruebas de verificación, como por ejemplo, instrumentos para poder evaluar que sí vamos por el buen camino o por qué no nos fue mejor tal y como lo esperábamos, etcétera. Eso con respecto a los indicadores. Pero también hay un hecho y es lo siguiente, y es que al interior mismo de las instituciones los equipos están fragmentados. Entonces, usted que es el de formación, construyalo de formación. Usted como es el de bibliotecas, hágalo de bibliotecas, para un mismo proyecto. Y usted como es el financiero, el antipoeta, como siguiendo la línea de lo que dice Valentín, entonces usted sume, resta, divide y ponga el IVA. No. Y esto no es una invención mía ni de Fundalectura, está en los lineamientos de diseño de proyectos. Si ustedes cogen una metodología como la del marco lógico y como tantas otras, hay una exigencia mínima que los 5 pacientes de una institución o los 5 departamentos que van a tener que ver con ese proyecto son los que se sientan y empiezan a votar corriente para armar el proyecto. Con lo cual, si el financiero un día encuentra que se gastó tal plata en una grabación de un video, no va a brincar y va a decir, ¿y por qué se gastaron esa plata? No, es que él sabía que el video se iba a hacer. Es más, él podía haber, ahí sí, en un alebreste poético, haber dado una ideita chévere para el video, que no fuera solamente financiera. Entonces, ahí hay una dificultad. Y esa dificultad se revierte, por ejemplo, lo discutíamos en Fundalectura con el equipo tanto de formación que maneja lo de primera infancia como los programas no convencionales, y es lo siguiente: presentamos informes a las instituciones y los promotores de lectura escriben diarios y escriben bitácoras y nosotros hacia adentro las leemos y nos vamos haciendo una idea, pero no tenemos herramientas ni recursos para ir formalizando esos resultados, y para eso también la plata es importante, porque es que esto no se trata de que se pare el promotor y lea la épica de su trabajo en el barrio o la escriba, sino que sobre eso hay que hacer un análisis, ¿no? Y tendría que poder hacerse un análisis maravilloso de tipo cualitativo.
Entonces ahí estamos cerrando, tanto las instituciones que promovemos la lectura como las instituciones, digamos en el caso de Fundalectura, pero esto es en todos los casos, esto yo me pongo aquí de chivo expiatorio, pero esto es una sintomatología general, como las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque entonces a veces tenemos tiempo y explicamos y escribimos y hacemos lectura y tabulamos, alcanzamos incluso a decir algunas ideas sobre prácticas de lectura que se han generado a través de los proyectos, pero aquí, no Valentín, sino la Secretaría, el Ministerio, el que sea, solamente lee las cifras. Entonces uno dice, ¿y para qué nos desmadramos escribiendo todo esto si solo se van a tener en cuenta en el impacto las cifras? ¿Sí? Con esto tampoco estoy diciendo que el sistema público en promoción de lectura es inoperante, no, es que nos está faltando a todos, institucionalmente hablando, más atención a la lectura de lo cualitativo y a la formalización de esas lecturas para que sirvan de insumo en la medición al lado de lo cuantitativo, porque yo también pienso que lo cuantitativo es necesario. O sea, no tiene por qué no tiene por qué primar sobre lo cualitativo, pero sí es importante poder decir, mire, en cinco meses han entrado tantas familias con niños de tales edades, hombre, eso me está dando a mí un indicador de si me tengo que mover más y llevar volantes a la parroquia y hablar con las juntas de acción comunal o qué, o sea, son indicios, pero paralelo a eso tiene que haber lo otro. Entonces, ya voy a terminar. ¿Qué hay aquí? Hay una lógica del silencio en la evaluación de los proyectos, porque entonces al interior de las instituciones se construyen unas lógicas de lo cuantitativo, porque eso es lo que hay que entregarle al socio, porque eso solo lee lo cualitativo, pero ellos a la vez tienen un observatorio de lectura y cultura, y nos damos cuenta que van por otro lado, están pensando, estoy poniendo el ejemplo y lo digo más como ciudadana también, porque yo leo el periódico. Entonces, la Secretaría, el Estado hacen unos programas y por un lado entonces está la encuesta del DANE y por el otro lado está el Observatorio de Lectura y Cultura y no coincidimos ni en lo que queremos ver, ni en lo que vemos, ni en lo que estamos pensando de lectura, ni en lo que estamos pensando de escritura, ni en lo que estamos pensando que es el trabajo con las comunidades. Entonces esto es un juego de esquizofrenias y uno dice, pero, y a ver, y ahí sí uno también vuelve y piensa en los recursos públicos, ¿no? Aló, sí. Eso es lo que dice Claudia, es muy, muy importante. Anoto una cosa que se me quedó en el tintero de la intervención anterior, es el tema de la profesionalización. Digamos, eso para redondear y poder empezar a hablar, o sea, la promoción de lectura no debe ser entendida tampoco como el escampadero, ¿cierto? O sea, estoy esperando, no, esto es, y vuelve y juega, es serio, hay unas responsabilidades muy claras, esto se las trae y no es, digamos, ahí hay una doble responsabilidad, tanto de los profesionales, de los promotores que se están fortaleciendo y formando para ser un verdadero profesional y de las instituciones que tienen que reconocerlos a través de muchos mecanismos. Ya ayer hablábamos un poco como ese digamos, equilibrio inestable que se mueve en todo esto, que por un lado, y vuelve y juega, es necesario articular, es necesario, y no sé si, pero ya lo voy a decir, y lo mencionamos ayer, la encuesta del DANE, del año pasado. Resulta que después de no sé cuántas encuestas, resulta que los resultados que están saliendo ahorita solo son comparables con los de 2005 y se han hecho cerca de 3 o 4 encuestas en estos casi 10 años. ¿Sí? Entonces, ese es un tema. Sí, hay unos pilotos, eso es clave, los pilotos son muy importantes, a mí me parecen que son estratégicos, sí, podemos darle continuidad. O sea, nos sirve de mucho un piloto que me arroja unos resultados, sean cualitativos, cuantitativos, que puedo determinar cómo identificar una estrategia a seguir si al próximo año o a los 6 meses no lo voy a poder hacer. Entonces creo que eso también es clave, es poder dar continuidad a los procesos, ir afinando siempre. Creo que el promotor de lectura o cualquiera no puede esperar al final para darse cuenta que algo estaba mal. No, uno tiene que estar y sí, o sea, eso
claro, medio esquizoide, pero resulta que la planeación no estamos jugando con factores estables que me van a dar un resultado que ya sabemos, porque no, esto es incierto. No es arrojarnos al caos y a la indeterminación, que puede ayudar en ciertos momentos, pero sí es clave poder ir evaluando, ir sopesando y poder tener, y lo decíamos ayer, la capacidad de reaccionar, porque si no, pues es muy difícil, y ahí sí viene el cuento. Después de tanto tiempo nos dimos cuenta que comenzamos por donde no era. Entonces, esa capacidad de redireccionar, yo creo que es también otra de las características de un buen promotor. Es decir, uy, loco, por acá no es. Si hay que recular, reculamos, pero tomamos un nuevo rumbo, y eso es como... Bueno, porque muchas veces la experiencia administrativa y financiera de los funcionarios de las instituciones no le llega al promotor de lectura que está en campo, o por qué tantas buenas ideas para promocionar la lectura que vienen de los promotores se mueren en los escritorios de los burócratas, ¿sí? ¿Por qué no se encuentran esos dos saberes, esas dos experiencias? Porque la mayoría de las veces en los proyectos de promoción de la lectura, en la formulación del objetivo, no se entiende que es un objetivo integral, ¿sí? Entonces, el financiero no entiende que su misión no es cuidar la plata, su misión es maximizar ese dinero, no es negarlo, su misión es mirar cómo se puede hacer más eficaz el uso de ese dinero. Y el promotor no entiende a veces que su tarea no es solamente formular un objetivo de promoción de lectura en el espacio ideal, sino un objetivo real, porque consulta el contexto administrativo, financiero y social en el que se va a desarrollar el proyecto, ¿sí? Entonces, si se tiene claro a la hora de formular el objetivo del proyecto de promoción de la lectura, entonces va a estar claro qué recursos se necesitan y sobre todo va a estar clara la evaluación, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo al comienzo en qué es lo que queremos, porque al final entonces cuando viene la discusión de que por qué el proyecto no está funcionando, entonces, pero es que yo pensaba que lo que íbamos a hacer era esto, no, pero yo pensaba que... Entonces, desde la formulación del objetivo del proyecto de promoción de la lectura, debe estar claro eso para que después se encuentren esas experiencias, porque sí, el financiero o el administrativo realmente no reclama sobre el riesgo de desperdicio de un dinero por ganas de joder, ¿sí? Sino que el tipo tiene una experiencia y está como avisando también, ojo, ¿sí? Ojo, porque mire que fulanito con esta plata y mire lo que hizo, mire aquí está la evaluación. Entonces usted con la misma cantidad usted podría hacer más, ¿sí? O podría por lo menos llegar a ese nivel de eficacia, de resultados al que llegó otra persona. Mire con qué trabajó, qué materiales usó, todo eso, ¿no? Entonces, ahí está, digo yo, ¿no? Ahí está como una de las salidas para que esas dos experiencias, la del promotor y la del nivel administrativo y financiero, se encuentren. Bueno, entonces ahora vamos a hacer como una pregunta atrevidísima, y es teniendo en cuenta estos dos espacios, porque suponemos que hay como dos espacios que se relacionan, interactúan, pero que son distintos. Uno es el de la institucionalidad, que tiene unos indicadores, que tiene unos logros, que tiene unos recursos, que tiene unas metas, que tiene que dar cuenta de lo que gastó, que pues obviamente lo que dice Orlando, si yo no hago una hora del cuento, resulta que una hora del cuento vale 50.000 pesos porque es lo que me pagaron ese día y yo no la hice, entonces se perdieron 50.000 pesos de recursos públicos, o sea, una cosa así, poniéndola en esos términos. Y hay otro mundo, por decirlo así, que es el de los promotores, que es el ya de la acción directa con la comunidad. En esos dos escenarios, yo les quiero preguntar, ¿qué intervención podría hacer la academia, entendiendo la academia como la universidad que forma, que tiene una misión de formación y de investigación, para apoyar esos procesos en esos espacios? ¿Qué creen ustedes que podría aportar ahí la academia?
Yo quisiera intentar una respuesta a partir de la experiencia también que hemos tenido con los promotores. La gran mayoría de los promotores de lectura con los cuales nosotros trabajamos y a los que formamos como promotores vienen de las ciencias humanas, de las ciencias sociales. Hay personas que estudian literatura o han estudiado historia, sociología, antropología, filosofía, trabajo social, psicología, uno que otro, hay artistas también. Y bueno, nosotros les hacemos la propuesta de formación porque si bien vienen con una serie de herramientas de comprensión de lo social, y en el caso de la literatura, no traen herramientas con respecto a la práctica comunitaria, y si la traen con respecto a la práctica comunitaria, no la traen en relación con la lectura y la práctica comunitaria. Con esto no estoy diciendo que la universidad está mal y que horrible que un sociólogo no sepa hacer promoción de lectura cuando se gradúa, obviamente que no, pero puesto que a eso apunta la pregunta, quiero recoger un poco como ese diagnóstico. ¿Qué hemos encontrado después de que hemos hecho la formación o aún cuando hacemos la formación de los promotores que traen estos perfiles? Hay una tendencia, no censurable, pero es una tendencia una vez que adquieren las herramientas para hacer promoción de lectura, por ejemplo, a reproducir prácticas académicas y academicistas para leer con las comunidades. Esa mención que hacía hace un momento Orlando de decir, llegan y empiezan a darle un discurso a unas familias sobre el desarrollo infantil y demás, pero en unos términos un poco incomprensibles, eso a las comunidades no les sirve. Con respecto a la literatura, por ejemplo, hemos encontrado que casi que el promotor está esperando que la comunidad responda como si fuesen estudiantes de literatura que hacen un análisis estructural de los libros, ¿no? Eso es comprensible, pues porque uno sale de la universidad con un enfoque, una mirada, tiene unas pasiones personales y una manera de abordar las problemáticas y los temas que consciente o inconscientemente hacen que uno los vaya a reproducir en su hacer. Pero puesto que aquí se trata de comunidades con una serie de dificultades en cuanto a acceso a información, a lectura, a escritura y demás, pues ahí notamos, por ejemplo, que no hay como suficiente, o sea, como una actitud suficiente de apertura a entender qué es eso de una comunidad y qué significa trabajar con una comunidad. Eso se refleja también en el caso concreto de la literatura, y es que cuando ya se encarretan con la literatura los sociólogos, los antropólogos, los filósofos, también estoy de acuerdo con Orlando en que la promoción de la lectura no se hace solamente con literatura y que los lectores son diversos y puede haber alguien que nunca le interesó la literatura pero es un gran lector de otros temas de ciencia, ensayo, crítica de cine, lo que sea. Cierro el paréntesis. ¿Qué ocurre? Que entonces desde el propio saber se tiende a forzar una cierta interpretación de lo literario desde el área de la que yo salí, por decir algo. Si soy un promotor de lectura que se graduó en antropología, entonces tiendo a volver unívoca el significado o el sentido de lo que estoy leyendo cuando hablo con mi comunidad desde el punto de vista de mi área. El sociólogo hace interpretaciones de corte sociológico, el psicólogo de corte psicológico, y el problema no es que lo hagan, sino que hacen solamente esa lectura. O sea, hay como una tendencia a mirar el oficio solo desde el área, desde donde se está. Ahora, como digo yo, esto no es un error, eso casi que yo diría es una práctica natural recién uno sale del programa o de la facultad que haya salido. Entonces, retomo la pregunta tuya. ¿Qué interés puede representar todo esto para la academia o cómo la academia puede?
Pues ahí hay una cosa pues en apariencia muy sencilla, pero que es necesarísima, y es que si la promoción de la lectura lleva un tiempo ya relativamente largo, yo pensaría que casi unos 20, 25 años en este país, mostrando que es una línea de trabajo y que es una oportunidad laboral y que es de alguna manera una vertiente del trabajo social, pues sería deseable que las facultades que forman personas en esta línea pudieran comenzar a integrar herramientas para esos futuros profesionales. No estoy diciendo que ahora en antropología haya que haber un módulo que se llame promoción de lectura, o en psicología, o en trabajo social. Sabemos que les dan herramientas, por ejemplo, hablábamos para la formulación y diseño de proyectos sociales, pero sería interesante, por ejemplo, que en ese trabajo el espectro se abriera a poder hacerlo en relación con proyectos culturales y de lectura. Es decir, sabemos que hay prácticas que se tocan con la pedagogía, con el área editorial, bueno, no sé con qué otro tipo de cosas, pero sería interesante que algunas vertientes o esa oferta se abriera a prácticas relacionadas con lenguaje y comunicación, aunque no se venga de la literatura necesariamente, ni de la lingüística, ni de la fonoaudiología, y que se abra también a una mirada sobre la gestión cultural de la mano de la lectura y la escritura, por decir algo. O sea, casi que uno pensaría como que en todo este movimiento de interdisciplinariedades y de cruce de saberes, pues ahí tendría cabida, puede que tímidamente al comienzo y luego después de otra manera. Miren, es muy curioso, yo también celebro el que esto se esté dando en una universidad como la Universidad Nacional, y el que hayan sido los estudiantes mismos que encontraron en la promoción de lectura un filón de pasión personal, pero también un filón laboral, los que estén casi que diciéndole a la academia, mire, es por aquí hay algo, por aquí hay algo. En la Universidad de los Andes han sido más tímidos, nos han llamado como 5 o 6 veces a reuniones y coquetean sobre todo con la literatura infantil, a ver si la integran a la Facultad de Literatura, coquetean. En la Javeriana está como una cátedra, pero en literatura, pero no tiene todavía él, digamos, la legitimidad, en mi opinión, que debería tener en función de todo esto. Bueno, yo creo que para que exista en la academia, para que comience a existir en la academia un acumulado de conocimiento, de información y de experiencia sobre la promoción de la lectura, entra a jugar de manera muy importante, de manera decisiva, la iniciativa personal. La academia es un espacio preservado de reflexión, de producción de conocimiento. Por lo tanto, la academia de manera directa no tendría el compromiso de entrar a transformar esas realidades, ¿sí?, de las situaciones de la lectura en el país, sino ofrecer ese espacio donde se va a acumular, se va a depurar, se va a sistematizar el conocimiento, la experiencia y la información de las personas que vienen trabajando en promoción de la lectura. Y para eso se necesita la iniciativa personal de esas personas que vienen trabajando poquito o mucho, mal o bien, en promoción de la lectura en el país. Hay algo que entra a jugar, que me acordé ahora que Claudia hablaba de eso, de los enfoques disciplinares, de ese manejo del feudo disciplinar, de que todo lo arrastro hacia mi campo del saber, porque fuera de ese campo del saber me siento inseguro. ¿Cómo se resuelve eso? Pues usted, para trabajar un tema antropológico o sociológico, así haya estudiado arquitectura, no necesita ir a la universidad y graduarse de antropólogo, de sociólogo, pero usted tiene unas técnicas de investigación que aprendió en su vida universitaria y que puede aplicar para preparar una actividad de lectura sobre un tema que desde su formación desconoce. Porque muchas veces el promotor de la lectura realmente, de buena fe, es decir, por honestidad, trata de amarrar todo al saber que adquirió a su feudo disciplinar. Porque fuera de eso, si el tema es de otra cosa, él siente que si le habla a los lectores o a una comunidad sobre eso, sin haber estudiado eso, está especulando y se siente deshonesto, se siente mintiendo. Entonces,
trabajo solamente desde el enfoque que yo domino, y eso es un error, porque él puede preparar, él puede investigar, así no sea el tema de su profesión. Pues si el libro habla de eso, él puede investigar, puede preparar, y de esa manera puede hablar con cierta propiedad, no sobre el mundo de la sociología, sino sobre ese temita, ese asunto específico que tiene connotación sociológica y que está en un libro que le interesa a la comunidad. Yo no estaría como tan de acuerdo con Orlando. Yo creo que la academia está llena de personas que tienen iniciativas, y esta creo que es una de ellas, y por eso yo estoy tan contento de que esto esté sucediendo. Entonces creo que sí, me parece muy chévere que la academia asuma una responsabilidad después de haber reflexionado, y vuelve y juega, sobre cuál es su labor y su quehacer. Me parece que este puede ser un primer paso para pensarnos, digamos, que hay encuentros de filólogos colombianistas que vienen de todo el mundo. ¿Por qué no pensarlo con la lectura? ¿Por qué no pensar en una cátedra Manuel Ancísar en donde todas las facultades piensen la lectura? Porque mal que bien, todas las facultades aquí en la universidad leen y escriben. Y me parece que esa puede ser un escenario bonito. Además, o bueno, yo me acuerdo en mi época la cátedra Manuel Ancísar, el único problema que tenía era que la hacían los sábados a una hora que no era adecuada para los espíritus universitarios, entonces como que buscar, pero era una cosa muy chévere porque era abierta a toda la ciudad. Entonces, eso, me parece que la universidad tiene digamos, la bonita posibilidad de arrastrar energías y fuerzas para plantear el tema a este y a otros niveles, tener líneas de profundización o electivas en el que se trate el tema. Creo que ahí está, creo que hay una disposición, y eso me parece muy valioso. Yo quisiera tocar un tema que, pues a propósito de esto, primero me apasiona y un poco como que me ha generado mucho escepticismo con respecto a los personajes que fueron los iniciadores de todo el tema de la promoción de la lectura en este país. Concreto, cuando se hacen encuentros, seminarios, congresos de promoción de lectura y literatura infantil, muy pocas veces se invita a las personas de la academia. Me refiero a investigadores de la Universidad Distrital y Pedagógica, a investigadores de la Universidad Nacional, en distintas áreas, en desarrollo humano, en lenguajes, en tecnologías digitales, lectura y escritura. Hay trabajos valiosísimos en las universidades del Valle, de Antioquia, y hay unos ciertos encuentros de lectura y escritura, de promoción de lectura, a donde siguen llegando las mismas personas de siempre, que curiosamente no tienen que ver con la academia y que curiosamente nunca desarrollan proyectos y programas de investigación. Y cuando uno empieza a descubrir que en las universidades hay unos equipos de trabajo tremendos, que uno no sabe por estas cosas de las bombonas de cristal en que a veces también recae la misma academia. La academia produce cosas maravillosas, pero queda encerrado en el conciliábulo de sus profesionales. Eso no ve la luz pública, no se publica en periódicos, no se publica en ninguna parte. Entonces nos encontramos que la academia no divulga todo lo que está haciendo en lectura y escritura en la escuela, fuera de la escuela, en primera infancia, con jóvenes, ¿me entienden? Y por otro lado, los que siempre lideran los temas de lectura y escritura fuera de la academia, que son las mismas personas, ni hacen investigación, ni van a terreno, nunca le han llevado el pulso a un proyecto de lectura más allá de 3 meses, y son los que escriben sobre promoción de lectura en este país. Entonces ahí yo también pienso que ahí hay un desfase, y que el promotor de lectura, ya que tú hablas no del institucional, sino Juan Pérez, María Gómez, vinculado a tal proyecto de tal institución, tendría muchísimas cosas más que decir si fuera un poco más atento, riguroso, y si también estuviera inspirado desde una cierta formalidad con respecto a los temas de lectura y escritura desde la academia. Entonces, esto que yo digo es una invitación a que la academia, en aquellos programas y trabajos de investigación que hace, los publique y se los muestre, y nos los muestre a todos los que trabajamos en promoción de lectura, y una invitación a que los que hacen y hacemos el trabajo de hormigas, de abrir trocha,
de hablar con la gente, de llevar los libros, de seleccionarlos, de llevar el proyecto 5 años, también saquemos eso a la luz en la forma de investigaciones y no solamente en la forma anecdótica. Entonces, ahí hay un problema muy grave, y es que los que más hablan de promoción de lectura aquí no investigan y no están llevando a cabo los proyectos de largo aliento. Y la academia, que sí está haciendo muchas cosas, puede que no en promoción de lectura, pero que sí son investigaciones y trabajos que podrían irradiar con su saber el trabajo de la promoción de lectura, hay que buscarlos. Nosotros en Fundalectura hacemos un congreso cada 2 años de lectura con un tema coyuntural. Bueno, cuando hemos ido a indagar qué están haciendo las personas de la de Antioquia, ustedes no se imaginan los equipos de trabajo, y ustedes aquí también en la Universidad Nacional, incluso gente de la facultad se me fue la onda, bueno, uno no esperaría, de lingüística y eso, haciendo trabajos que, si bien no se refieren explícitamente a la promoción de la lectura, sí tienen que ver con promoción de lectura si uno se pusiera a leer y a ver de ahí qué puede aprovechar. Entonces, quería darlo como otra orilla desde donde la cual se puede conjugar el trabajo académico, la iniciativa académica y la iniciativa de los otros que estamos haciendo promoción de lectura. Es una discusión vieja, eterna, o sea, el famoso compromiso de la academia con la realidad social del país, en el que muchas veces se ignora el papel histórico que ha venido teniendo la academia. Yo creo que la academia, repito, es un espacio preservado, protegido de reflexión, de producción de conocimientos, de acumulación de saberes, de información, de conocimientos. Creo que la academia sabe hacer eso y que debe hacerlo cada día mejor, en este caso, en el tema y en el campo de la promoción de la lectura. Pero a veces es un error caer en la vieja queja de que la academia tiene que ser pensadora y guerrera al mismo tiempo. Los guerreros son otros y es una opción personal. La academia sabe hacer lo que siempre ha hecho y debe hacerlo mejor. Pero yo no creo que se le deba pedir a la academia que sea pensadora y guerrera al mismo tiempo. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos confirmando que la academia es un espacio preservado que construye un acumulado de conocimiento cualificado, depurado. ¿Sí? Hay una frase que circula mucho por ahí en internet que, como es normal en Facebook, se le atribuyen a Jesucristo, a Borges, así. Es una frase que dice: la educación no cambia el mundo, la educación prepara a los que van a cambiar el mundo. Entonces creo que ya con eso se va entendiendo a qué me refería yo, ¿sí? Que a la academia no se le puede exigir que de manera directa se dedique a ser guerrera y a transformar la realidad de la promoción de la lectura, sino que prepare como espacio de reflexión a los que van a cambiar la realidad de la promoción de la lectura en Colombia. Un momento. No, pues recordar lo que decía ayer Didier, o sea, todos de una u otra manera que estamos acá, estamos bajo la impronta del cero, el querer todavía lo universitario, y creo que sí puede pelear y puede pensar al mismo tiempo. Y pues este es, igual y juega, este es un ejemplo de eso. Si no hubiera surgido de acá, si no hay una necesidad de sus propios estudiantes, de sus profesores, de plantearse eso y responder a una realidad que no está ya lejos, porque es que la 26 sí está cerquita, pero la ciudad sigue. Entonces yo no entiendo bien la cosa. Creo que la academia tiene eso y siempre ha respondido a eso, mal que bien, a veces con mucha anticipación, a veces rezagada, y creo que es la oportunidad y no solo es este tema, es que hay muchos, y creo que siempre debe estar abierta. Bueno, cada vez quedamos con más preguntas. Vamos a empezar con las preguntas de las personas del auditorio, si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, soy Judith de la Corporación Splendor. Estoy aquí porque queremos dentro de la corporación implementar un programa así. Mi pregunta es para Valentina, ¿es su nombre?
¿Cómo hace mi corporación para aspirar a que por medio del Estado podamos acceder a un programa en la academia? Para trabajar con gente adulta mayor de 50 años, niños y jóvenes, en la parte de lectoescritura. Ahí no me quedó claro eso. Porque Para es que trabajar con la aspiramos, academia, a ver, usted sabe que uno puede tener toda la intencionalidad para trabajar con la comunidad, pero se necesitan recursos. ¿Cómo hacemos para aspirar a esos recursos? Porque sabemos de proyectos, pero ¿cómo se hace para llegar a concretar ese proyecto dentro de nuestra organización? hay dos cosas clave. La primera es poder identificar, que ese también es todo un tema complejo, cuáles son las fronteras, si llegase a verlas, entre la Secretaría de Educación, por ejemplo, y la Secretaría de Cultura. En el caso particular de la Gerencia de Literatura, hay planes y estrategias, programas, por ejemplo, los apoyos concertados. Los apoyos concertados es una estrategia que busca trabajar con entidades sin ánimo de lucro, que tienen proyectos y que aportan para realizarlos, ¿sí? Vamos, esa es una estrategia, se lanzaron a comienzos del año, ya se falló. La idea es que, digamos, lo ideal es que pudiéramos generar más y más espacios y generar más y más recursos. Eso pues es una tarea como estar peleando siempre deme, que es necesario, y no es denos, porque la literatura, el arte y la cultura necesita presupuesto. De todas las secretarías que hay, creo que la que menos asignación tiene, o una de las que menos, es cultura. Entonces, ojo, eso es un tema clave para tener en cuenta. No hay fondos ilimitados, y por eso se pasa por este tipo de propuestas que hace selección sobre las propuestas de las organizaciones. Ahí es clave, y ya lo mencionaba Claudia, y es algo que se analiza a cada instante. Bueno, ¿qué se debe hacer? Porque, un ejemplo, se hizo una convocatoria y la gente no entendió bien el formulario, y hay, digamos, unos niveles de inhabilitados enorme, pero pues que está en la cartilla, tiene que poner su cédula. Si usted no pone su cédula y no firma el formato, pues no puede, o sea, queda descalificado, y está dicho 70 veces ahí, y se comete el mismo error una y otra vez. Además, uno lo ve también en organizaciones con una trayectoria que a veces dice uno, pero oiga, esto es inaceptable, que usted, que lleva trabajando 15 años, que tiene un historial, digamos, de trabajo, se le haya olvidado cosas como firmar o poner la cédula del representante legal, o por ejemplo que las sumas, que el presupuesto le sume completo, y no que aprovechemos las tablas de Excel para hacer poesía. Entonces creo que eso es muy clave ser muy estricto a la hora de leer y formular los proyectos. Eso es fundamental. Entonces, vuelvo, están los apoyos concertados, está todo el portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Vuelve y juega, tiene unos recursos, uno siempre esperaría más, pero están ahí. Están, por ejemplo, desde la gerencia, estímulos para los clubes de lectura. El año pasado se llevaron a cabo, tuvimos que reducir la bolsa, pero la idea es siempre pelear más recursos, porque, digamos, vemos en esos escenarios prácticas que puede que no las asuma el sistema, sino que sea necesaria seguirlas apoyando para que se puedan reproducir, para que además sean sostenibles, porque esa es la otra idea, pensar que el único medio de financiación puede ser el Estado. Y ahí hay una cosa muy particular, porque entonces en algún momento el Estado tiene que pensar en buscar recursos en lo privado, y como que hay algo pasó. Se habla mucho de la responsabilidad social de las empresas privadas. Obviamente, digamos, hay que desarrollar el campo y generar pues, varias cosas. Primero, una claridad en la información, y segundo, una responsabilidad con el manejo de los recursos. Cosas como las localidades tienen muy buena cantidad de recursos, ¿sí? Gracias al proceso de descentralización de Bogotá. Entonces, es clave, por ejemplo, el seguimiento a las iniciativas en cada una de las localidades en las que uno vive o trabaja, para ver cuáles son los escenarios. Si no los hay, empezar a hacer ese control ciudadano y esa participación para exigirlos, porque
gústenos o no, funcionando o no, hay unas estrategias que en últimas han permitido, con dificultades a veces, ganar espacios. Entonces yo creo que eso es también un tema como de tenacidad, de buscar eso, buscar siempre profesionalizarse, buscar también ajustar los criterios, cosas como las que planteaba Claudia, suceden a cada rato, lo de la tonicidad muscular sí, pero no, digo, como que... Y eso, cuando uno ve un proyecto o una convocatoria, poder interpretar bien qué es lo que uno puede ofrecer en el marco de esos espacios. Muchas veces uno lamenta que mucha gente se esfuerce por presentar un proyecto o sea, que con claridad no cabe. Entonces es buscar la pertinencia de esos proyectos frente a los espacios que ofrecen esas posibilidades, también con la necesidad de generar otras instancias. Buenas tardes. Primero hacer un comentario y después una pregunta. El comentario tiene que ver con el papel de la academia y como para mediar las dos posiciones. Creo que si bien es cierto es un espacio donde se acumula conocimiento y todo esto, uno tiene la opción como sujeto político de saber para qué es ese conocimiento que uno acumula, para mantener el orden o para transformar. En ese sentido yo creería que es un espacio para transformar y hacer de esto pues un mejor país. Y mi pregunta tiene que ver con que celebro mucho este espacio, llevamos mucho tiempo leyendo y escribiendo, pero en cuanto a promoción creo que es un conocimiento que está en construcción. Y mi pregunta tiene que ver con el objetivo. Tú hablabas de un objetivo integral que uno debería plantearse pues, en la mesa cuando está construyendo un proyecto. Ya que estamos en construcción, digamos, de este nuevo conocimiento, ¿qué tan válido sería como país plantearnos un objetivo integral? Es decir, desde las instituciones públicas, no públicas, plantearnos un objetivo integral y que todos le apuntemos a eso y no estemos disparando todos en distintas direcciones pensando qué es lo mejor, pues no sé. Esa es mi pregunta. A ver, ahí hay dos cosas. La primera, cuando yo me refería a la construcción en equipo de los proyectos, me refiero a eso, a equipos muy particularizados en donde las personas, o sea, conformados por personas que tienen que ver con las instituciones que tienen el objetivo de sacar adelante el proyecto. Es más, y aquí quiero acotar algo más, cuando uno sabe que va a hacer un proyecto, por decir algo, con madres comunitarias de dos municipios como Montelíbano en Córdoba, un municipio como Montelíbano en Córdoba, pues uno se junta con aquel que lo buscó, no de Córdoba, sino otra institución que es la que trae los dineros y se sienta con ellos. Pero también sería deseable poder reunirse con representantes de la comunidad. ¿Por qué? Aquí quiero aclarar algo. Si bien los proyectos los construyen instituciones y grupos, pues que naturalmente tienen un saber sobre esas iniciativas, en la medida en que esas iniciativas van a realizarse dentro de una comunidad, es fundamental poder convocar desde el comienzo representantes de las comunidades, en lo posible. ¿Por qué? No con un espíritu demagógico, populista, no, simplemente porque ellos más que nadie son los que pueden exponer muy bien qué necesitan, qué quieren, cómo son sus niños, cómo son las familias, en el caso concreto de un proyecto sobre primera infancia. Nosotros tenemos el saber sobre el desarrollo infantil, la lectura, los niños, las primeras historias, la oralidad, todas estas cosas, y la otra institución tiene pues su saber, no solamente aporta la plata, sino que también tiene saber en el desarrollo de proyectos sociales de otro estilo, no de lectura, de otros temas, no de lectura. Entonces, aquí quería aclarar un poco que es importante también convocar a la comunidad, que tenga voz, que elija los libros, que participe en la selección de esos materiales que son los que le van a llegar para poder trabajar y desarrollar el proyecto. Dime. Sí, para allá voy. Yo quería aclarar esto. Ahora, voy a lo macro.
Quise especificar, digamos, la dinámica de un grupo interinstitucional que va a construir un proyecto muy puntual para una comunidad X. Eso demuestra o nos muestra que no puede ser muy factible que fuera de las políticas públicas que marcan unas líneas, se marque una sola mirada sobre cómo tiene que ser un proyecto o cómo tienen que ser los proyectos de promoción de lectura a lo largo y ancho de este país. No, a ver si puedo aclarártelo. Me refiero a lo siguiente. Puede haber unas líneas, unas pautas, y creo que por eso es que está pugnando la política pública, por lo menos a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, está pugnando, digo yo, lo está diseñando, está intentando, en el caso del Ministerio de Educación para las bibliotecas escolares, aunque no han sido claros todavía en el tema de formación de maestros, y el Ministerio de Cultura para lo que tiene que ver con fortalecimiento de bibliotecas públicas en el tema de primera infancia. Esa es su apuesta. Pero si bien hay unas líneas y si bien hay unos como unos marcadores, como unas propuestas conceptuales desde donde se habla de lectura, escritura, promoción, desarrollo humano, desarrollo de capacidades y todo esto, las políticas públicas no pueden marcar una sola, mejor dicho, eso no se puede homogenizar, y menos en un país como Colombia, en ningún país, pero menos en este, donde tienes indígenas en el Baupés y en otros lugares, donde hay colonos en los llanos y en Arauca, donde hay gente del área rural, ¿sí me entiendes? O sea, es muy difícil decir la promoción de la lectura en términos integrales es esto, se generan unos mínimos, digamos como expectativa, como ilusión, a los que más bien las instituciones y las personas que estamos enredadas o sacando adelante estas cosas, ustedes, pues definen una comunidad y definen con base en esa comunidad un modus operandi, pero no se puede homogeneizar porque además este es un país diverso y la política misma apunta, con toda la razón, y eso hay que celebrarlo, a tener en cuenta los temas de diversidad y de inclusión. Entonces, si te entiendo, y creo, no sé, sería muy difícil poder decir, hay una única manera, o hay una manera que apunta o que apuesta por la integralidad en la mirada y en las prácticas para construir proyectos de lectura y escritura. Sí, son unos mínimos que se ponen, pero no pueden ser limitantes ni definidos. Mira, hay una propuesta en este momento yo creo que hay que celebrarlo y no quiero sonar progobiernista, lo digo como alguien de una institución que ha participado en distintos momentos sobre los temas de primera infancia. Nosotros ayudamos a construir parte de los lineamientos de la política pública de primera infancia y lectura para Bogotá. Hemos tenido que ver en distintos órdenes con el ICBF y el programa Fiesta de la Lectura, hogares infantiles, todo esto. Yo creo que hay que celebrar, por ejemplo, un poco respondiendo tu inquietud, en que en este momento, en lo que concierne a primera infancia, atención integral, se ha incluido lectura y están participando personas de distintos sectores. Hay una comisión intersectorial que está pensando los niños desde la gestación y hasta los 6, 8 años en salud, entonces hay Ministerio de Salud, en educación, en cultura, se habla ya de derechos culturales de los niños gestantes y de los niños de 2 meses y 5, eso en este país es una... Si te digo eso es toda una novedad, pero que además estén sentados en la mesa intersectorial discutiendo cómo, no solamente cómo construyen los documentos y los lineamientos, a ver si eso se puede realizar, sino que ya estén pensando cómo en la práctica en un municipio puede haber un centro de lectura, puede hacer un centro de atención en salud que admita colecciones de libros para complementar el trabajo en los hospitales y se les lleven libros a los niños, eso articulado con lo que irá a hacer la biblioteca pública, pues eso ya habla de gente y de iniciativas que están circulando para ver si logran integrarse en función de esa mirada integral. ¿Qué pase después de este gobierno? No sabemos, ¿no? Es decir...
importante por esto, es importante por esto, pero como país tenemos que saber por qué es importante promover la lectura y creo yo que de alguna forma nos ayuda o abre oportunidades para elegir, ¿no? De libertad, porque creo que el no saber leer, no saber escribir, no entender, hace que nuestras posibilidades se reduzcan. Y no sé, digamos es un objetivo o no sé, como una idea general que se me ocurrió a mí, pero no sé, sí, era eso, pero me quedé concentrado en parte de... Sí, como que hay ríos de tinta, pues hay ríos de tinta que en este país se han escrito sobre por qué es importante la lectura. Creo que ayer Didier, que es una de las figuras que más ha hablado del tema, habla de democracia, libertad, derechos. A mí me gusta recientemente mucho el enfoque de los economistas, a partir de Amartya Sen, cuando con toda su teoría de las capacidades y el desarrollo humano plantea que no que la lectura, sino que una sociedad debe propender por, de alguna manera, garantizar las oportunidades para que los individuos desarrollen sus capacidades de manera que puedan ir eligiendo con libertad qué quieren ser en la vida. Esa es una perspectiva absolutamente interesante y entre comillas, de cierta manera novedosa para el territorio de la promoción de la lectura, porque desarrollo humano tiene que ver con desarrollo de la comunicación y con desarrollo del lenguaje, y desarrollo del lenguaje pues pasa por ahí. No sé si ustedes quieran. Bueno, internacionalmente en este momento digamos que hay un enfoque que aspira y que en los desarrollos concretos ha mostrado que puede cobijar diversas interpretaciones de por qué la lectura incide en el desarrollo social. Y ese enfoque es el enfoque de derechos, ¿sí? Que permite el juego democrático donde otras posiciones pueden entrar a interactuar. Entonces yo recomiendo que investigar en el enfoque de derechos, sobre todo en la parte de desarrollo de derechos, no solo en la parte de reconocimiento nominal de los derechos, sino en esa parte de desarrollo. Y digamos que también hay que saber reconocer los límites de los espacios donde uno se mueve, ¿sí? Como decía ahorita, tú lo decías, uno tiene la opción, como alguien que se prepara en la academia, de querer transformar y de hecho transformar la realidad, ¿sí? Uno, ¿sí? El individuo, ¿sí? Entonces, otra cosa es la academia como espacio institucional, uno como individuo. Mi recomendación, preparémonos en la academia para ser guerreros que transforman la realidad, ¿sí? Pero ojo, individuo, uno, la opción. Y lo otro es que hay cosas para las cuales la academia nunca te va a preparar así estudies psicología, psiquiatría. Cuando yo trabajé como promotor de lectura, específicamente como lector en voz alta del programa Palabras que Acompañan, donde uno le lee libros en voz alta a niños hospitalizados, yo sabía mucho, conocía teorías de la lectura, historia de la lectura, sabía cómo había que poner el libro para que el papel no absorba el sonido de la voz cuando uno lee en voz alta, que no hay que voltear en punto muerto, todo eso lo sabía yo. Y una parte de esos conocimientos me los había dado la academia. Llego al Instituto Nacional de Cancerología, mi primer día de trabajo como lector en voz alta para niños hospitalizados, entro a la habitación y le leo a un niño de 9 años que tiene cáncer y sabe que se va a morir. Para eso nunca te va a preparar la academia, ¿sí? Ahí es donde yo digo que entra a jugar la iniciativa personal, tanto en la formación del lector como en el hecho de traer información, conocimiento y experiencia a la academia para que la academia lo preserve, lo sistematice y lo ponga al servicio del resto del país. Y finalmente diría que siempre el promotor de lectura, cuando asesora a una institución, a un funcionario, debe tener en cuenta la relación entre lectura y sociedad. ¿Cuál es la función social que se espera de la lectura? Finalmente, el enfoque de derechos se ha mantenido. ¿Por qué? Porque te garantiza el ejercicio de los derechos culturales a través de la lectura, más allá de la voluntad de un gobernante que cambia, más allá de la voluntad de un funcionario que cambia,
más allá de los objetivos de una institución que también cambian, mientras que el enfoque de derecho permanece y sigue siendo respetado. Entonces, un intelectual puede asesorar a un académico, puede asesorar a un gobernante para que formule una política pública de lectura y escritura. En 10 años eso puede cambiar, pero el enfoque de derecho, que está basado en el desarrollo de los derechos humanos, se mantiene, permanece. Bueno, yo creo que yo tengo una pregunta. la última pregunta, porque ya van a ser las 5. Entonces, Ustedes han hablado de un diálogo entre la academia y las instituciones de promoción de la lectura, y también han hablado como de evitar el mesianismo y llegar a salvar personas y a llevarles la cultura. Entonces, también quiero como preguntarles a ustedes cómo entienden un proceso en el que, pues también se ha hablado en este encuentro mucho de entender contextos, saber leer contextos, también cómo entender a la comunidad con la que trabajemos, fuera una comunidad rural, sean niños, sean personas de la tercera edad, lo que sea, no solamente en términos de leerlos, sino también como un interlocutor que esté dialogando en el proceso de promoción de la lectura, porque no solamente puede ser un diálogo entre academia e instituciones, sino también meter un tercero y salirnos de esa dicotomía, que sea la comunidad misma la que esté hablando. ¿Ustedes qué procesos conocen de así, como de un empoderamiento de la comunidad misma, que vaya más allá de escoger textos o quedar solamente en lo local y rescatar códigos, sino como un empoderamiento, digamos, del campo de la literatura? ¿Como que conocen o cómo lo plantearían ustedes? Bueno, pues yo creo que y intentamos, creo que todos anotar eso, no es el diálogo entre academia e institución nada más, la idea del promotor, y todos los dijimos de una manera, es que se reconozca a él como lector, que reconozca al otro y que lo respete. Ese creo que es una buena forma de partir, respetar con quien uno habla. Pero, digamos, en el caso de proyectos, hay un caso que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de agentes de lectura en el Brasil. Ese fue un modelo que de alguna manera estamos intentando replicar acá en Bogotá. Agentes de lectura, parte, digamos, dentro de las políticas del presidente Lula en el Brasil, de identificar en comunidades agentes de lectura jóvenes entre, creo que eran 18 y 30 años, que residen en las localidades, que son formados, tienen un proceso de formación constante, tienen también, digamos, una condición, digamos, laboral, están trabajando con su comunidad para atender diferentes escenarios, digamos, de la gente a la cual pertenecen. El modelo en Brasil es muy interesante, ha contado con muchos recursos, y desde el año pasado aquí a Colombia llegó Fabiano dos Santos, que fuera en su momento el encargado de ese proyecto en Brasil. Pero entonces estamos hablando de toda la Brasil, pues digamos, diferentes provincias, territorios, bueno, de estados son allá, y ha funcionado muy bien. Yo como miembro de una comunidad estoy en la capacidad de establecer un diálogo, además horizontal, que es una cosa que también planteaba Orlando, es un diálogo horizontal en el cual hay una serie de conocimientos, y eso también lo mencionaba Didier ayer, digamos, hay un enriquecimiento, está el libro, está el papel, está el video, la tableta, pero también hay un conocimiento de la vital, que es también eso en lo que está enmarcada la academia. En la universidad yo viví, y eso me ha permitido pensar un pocotón de cosas, o poquitas, no sé bien, pero es eso, es una cosa vital que permite esa comunicación. Con agentes de lectura, pues se está diseñando un modelo. Acá ya hay un primer paso que pretende ponerse en marcha próximamente en articulación con esa transición que se había mencionado ayer de Biblored, de Secretaría de Educación a Cultura, planteando precisamente la complejidad de los territorios y buscar una respuesta desde las mismas localidades, digamos, como con un marco, un paraguas que nos permita también identificar cosas, porque vuelve y juega. Por ejemplo, pensar en Sumapaz es una cosa complicadísima. Yo, digamos,
no sé cuántos de ustedes conocen esa localidad, es impresionante, ayer lo dije, es enorme, creo que pues uno solo ve una colita de Sumapaz en todo el mapa de Bogotá, pero lo que sigue de ahí para allá, para atravesarla son 8 horas, de un punto al otro, ¿sí? Y eso vuelve a ser, digamos, es como la misma dimensión del resto de Bogotá que tiene los 10 millones de habitantes. En Sumapaz hay 15.000, de los cuales hay 9.000 que son militares. Entonces, y ahí no hay cabecera municipal, por ejemplo, solo hay, digamos, la Secretaría de Educación hace presencia con escuelas, pero no hay una configuración urbana o de habitación de ese territorio que le permita a uno, digamos, identificar claramente cómo actuar ahí. Ese es todo un reto. Por ejemplo, estamos planteando que el tema de los promotores, de los agentes de lectura, nos permite identificar ese trabajo, digamos, esa doble condición que tiene Bogotá de su área urbana y de su área rural, porque resulta que es que Bogotá la mitad es campo. O sea, después de la circunvalar para allá sigue siendo Bogotá y eso sigue y da la vuelta, y eso es cualquier cantidad de tierra en donde vive un poco de gente que además son campesinos, que tienen unos saberes y unos conocimientos que hacen parte del patrimonio cultural de todos los colombianos y de los bogotanos, y no los tenemos en cuenta porque todavía no hemos identificado las estrategias para poder llegar allá. Un tema sencillo: ¿cómo voy yo todos los días a Sumapaz? Tengo que, de alguna manera, o identificar unos horarios o tener una moto, un burro. Yo creo que la moto nos va mejor, pero entonces empieza a darse eso. Cada territorio y mejor dicho, cada cosa tiene su contexto que hay que entrar a definirlo, y yo creo que en la medida en la que uno pueda pilotear eso, digamos, pilotear no solo el modelo, los contenidos, puede ir afinando, digamos, soluciones y respuestas como esas. Obviamente, y ya lo habíamos dicho, eso implica sostenibilidad, ahí sí una apuesta política en donde digan, listo, vamos a apostarle por eso en los próximos 3 años, porque pilotos de 6 meses no nos logran dar los indicadores, ni los cuantitativos, ni los que empiezan a motivar que el proyecto siga adelante. Entonces creo que va como por ahí. Creo que si todo va bien en este segundo semestre, se hará esa convocatoria, que espero que sí se realice, porque es un proyecto muy bonito, que obviamente está sujeto a las modificaciones y al intercambio y a todos los ajustes a los que sea necesario, y que va a estar, digamos, hay una serie de documentos que yo espero que muy pronto, pues que son estos, en donde hablan de muchas de las cosas que hay acá, que estén disponibles en la página de la Secretaría, y que cuando lo estén, pues lo ideal sería compartirlos con la universidad y que tengan esa información y la posibilidad de consultarlos, criticarlos, enriquecerlos, y bueno, creo que eso hace parte como del oficio. Bueno, yo quiero, para hacer una acción de promoción de la lectura, recomendar 2 libros antes de que cerremos la actividad. Y bueno, hay una recomendación operativa sobre lo que tú decías, algo muy práctico. Siempre que diseñen un proyecto de promoción de la lectura, ese proyecto debe tener una fase, mínimo una fase, donde se consulta a la comunidad. Y esa consulta debe ser integral, desde el objetivo hasta la evaluación. No es que la comunidad solo tiene derecho a opinar aquí en este pedacito, el resto lo hacemos los expertos, no. Una fase donde se reúna y se consulte a la comunidad sobre todo el desarrollo del proyecto que va a tener, incluida la evaluación. Y voy a recomendar dos libros. Este de Juan Domingo Argüelles, que se llama ¿Qué leen los que no leen? ¿Qué leen los que no leen? Que pone en tensión muchos mitos sobre lo que es leer y sobre lo que es la cultura escrita también. Y otro libro que no lo tengo acá, que quiero recomendar, es de Karin, así con K, K-A-R-I-N. Karin Litau, L-I-T-T-A-U. El libro se llama Teorías de la lectura. Teorías de la lectura. Es un estudio de las escuelas conceptuales, de los enfoques que ha tenido la lectura a través de la historia. Y obviamente ese libro está casado con el enfoque de que la lectura va más allá de una actividad mental.
La lectura afecta el cuerpo. La lectura afecta inclusive, a veces positiva, a veces negativamente, la salud. Entonces ella explica históricamente cómo se pasó de la visión de la lectura como algo sensorial, integral, que involucraba todo el cuerpo y toda la persona humana, a reducirlo a una actividad mental, no más. Ella empieza a explicar eso. Listo. Bueno, ahora sí, discúlpame un segundito. Ahora sí creo que necesitamos cerrar el evento porque el auditorio está hasta las 5. Quedan muchísimas preguntas. Yo creo que afortunadamente quedan muchísimas preguntas porque básicamente esa era la intención, tener una cantidad de preguntas que nos permitan entender los procesos de la promoción de la lectura y la escritura. Agradecemos mucho el interés del Departamento de Literatura por empezar a hablar sobre el tema, el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas, del Instituto de Investigación en Educación, de los departamentos de Filosofía y Lingüística, de la Escuela de Estudios de Género, de la División de Bibliotecas, que están interesados en el tema, que quieren abordarlo y que por eso apoyaron este espacio. Agradezco mucho la compañía de las instituciones que nos vinieron a traer sus conocimientos de Fundalectura, de Biblored, de la Biblioteca Nacional, de Colsubsidio, de la Fundación Rafael Pombo, de IDARTES, creo que no se me escapa ninguna, de la red de bibliotecas del Banco de la República. Realmente les agradecemos el compartir del conocimiento. La academia es eso, la academia es un diálogo y un compartir de conocimientos, un espacio de formación y de investigación, y esperamos que este sea el comienzo de un proceso, una apuesta a ver cómo nos va. Muchas gracias, que estén muy bien.